Om Gyanaatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamiham Dayate Sapadantikam Bandeham. Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagar Jatan Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanish Vrishabhanu Sutadevi Pranamani Haripriya Bhakti Abhina Parada Laksha Kshiptascha Kamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Brinde Namaste Charanaravindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Jai devotos Hare Krishna. Entonces, estamos estudiando el capítulo 6 del Bhagavad Gita y la anterior clase hemos leído el texto 1. Ahora vamos a estudiar el texto 2. Este capítulo se llama Sankhya Yoga. Texto 2 es así. Yansanya samiti prahur yogam tan Vidi Pandava Nahiya Sanyastak Sankalpo Yogi Bhavati Kaschana. Lo que se llama renuncia es lo mismo que el yoga, o vincularse con el Supremo, porque nadie puede volverse un yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Significado por Srila Prabhupada. El verdadero sannyas yoga o bhakti. Qué interesante. Aquí Prabhupada dice que Bhakti es Sannyas Yoga. Significa que uno debería conocer su posición constitucional como la entidad viviente y actuar de acuerdo a ello. La entidad viviente no tiene identidad independiente separada. Él es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapado por la energía material, está condicionado. Y cuando es consciente de Krishna, o consciente de la energía espiritual, entonces está en el estado real y natural de la vida. Por consiguiente, cuando uno es completo en conocimiento, uno cesa toda gratificación sensorial material o renuncia a todo tipo de actividades que son gratificatorias para los sentidos. Esto se practica mediante yogis que restringen los sentidos del apego material. Pero una persona en conciencia de Krishna no tiene oportunidad de ocupar sus sentidos en otra cosa que no sea el propósito de Krishna. Por tanto, una persona consciente de Krishna es simultáneamente un sannyasi y un yogi. El propósito del conocimiento y de restringir los sentidos, como se prescribe en el jnana y en el yoga, automáticamente se sirve en la conciencia de Krishna. Si uno es incapaz de abandonar las actividades de su naturaleza egoísta, entonces jnana y yoga no sirven. El verdadero objetivo es para que una entidad viviente abandone toda satisfacción egoísta y se prepare para satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Krishna no tiene deseo por ningún tipo de disfrute personal. Él está siempre ocupado en el disfrute del Supremo. Aquel que no tiene información del Supremo debe, por tanto, ocuparse en la autosatisfacción, porque nadie puede quedarse en la plataforma de la inactividad. Todos estos propósitos se sirven perfectamente mediante la práctica de la conciencia de Krishna. El siguiente texto dice,
Texto 3. Arurukshormuner yogam karma karanamuchate. Yogarudasyatas vai va samakaranamuchate. Para aquel que es neófito en el sistema óctuple de yoga, el trabajo se dice que es el medio. Y para aquel que ya ha logrado el yoga, el cese de toda actividad material se dice que es el medio. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El proceso de vincularse con el Supremo se llama yoga, el cual puede compararse a una escalera para lograr la realización espiritual más alta. Esta escalera empieza de la condición más baja material de la entidad viviente y llega hasta la perfecta autorrealización en la vida espiritual pura. De acuerdo a las diferentes alturas, diferentes partes de la escalera se conocen con nombres distintos, pero al final de cuentas, la escalera completa es llamada yoga y puede dividirse en tres partes, a saber, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El principio de la escalera se llama Yoga Ruksha y esta etapa lleva a la más alta llamada Yoga Ruda. En relación al sistema óctuple de yoga, los intentos del principiante a entrar en la meditación a través de principios regulativos de vida y práctica de diferentes posturas de sentarse, las cuales son más o menos ejercicios físicos, se consideran actividades fruitivas materiales. Todas tales actividades conducen a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno es avanzado en la práctica de la meditación, él cesa todas las actividades mentales que lo disturban. Una persona consciente de Krishna está, sin embargo, situada desde el principio en la plataforma de la meditación debido a que siempre piensa en Krishna. Y estando ocupado constantemente en el servicio de Krishna, se considera que ha cesado todas las actividades materiales. Por último, el texto cuarto dice, se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para complacer los sentidos, ni se ocupa en actividades fruitivas. Significado por Srila Prabhupada. Cuando una persona está plenamente ocupada en el servicio amoroso trascendental del Señor, él se complace en sí mismo, y así él ya no se ocupa más en la gratificación de los sentidos o en actividades fruitivas. De otra manera, uno debe ocuparse en la complacencia de los sentidos, puesto que uno no puede vivir sin ocupación. Sin conciencia de Krishna, uno debe estar siempre buscando actividades egoístas, ya sea centradas en uno mismo o extendidas. Pero una persona consciente de Krishna puede hacer todo para la satisfacción de Krishna y por consiguiente estar perfectamente desapegada de la gratificación sensorial. Aquel que no tiene tal realización debe mecánicamente tratar de escapar a los deseos materiales antes de elevarse al peldaño más alto de la escalera del yoga. Así está explicado por Srila Prabhupada Ki Jai. Ya, entonces, aquí se está explicando el, el yoga y aquí está el señor Krishna empezando el capítulo conocido como Sankhya Yoga. Ahora, Prabhupada dice que se puede comparar una escalera porque son etapas. Entonces, cada peldaño es una etapa. Rupa Goswami define 8 peldaños, ¿no? Ado Shraddha Tata Sadhusangata Vajana Kriya Tato Narta Nivritisya Tato Bhaktis Tato Shaktis Ruchistata Ata Saktis Tato Bhavas Tata Prema Vyudajati Sadakanam Ayam Prena Pradurbhavet Bhavet Kramat. Él dice que
primero es Shraddha, un tipo de fe que normalmente se despierta, por ejemplo, a través de leer los libros. Después viene asociación con devotos. En realidad los libros nos conducen a la asociación de devotos. Ahora, esa asociación de devotos nos conduce a practicar. Eso es el Bhajan Kriya. Esa práctica nos va a conducir a su vez a la cuarta etapa, que es el librarse de los malos hábitos. El librarse de los malos hábitos nos va a llevar ¿a qué? A la constancia. Siendo constantes, vamos a experimentar un gusto. Cuando uno experimenta un gusto, entonces queda apegado a ese gusto, se vuelve adicto a ese gusto, en este caso del bhakti, y ese asakti hace que uno llegue al plano del amor por Dios. Entonces, Srila Rupa Goswami dice que son 8 etapas antes de llegar al Baba, que es el amor por Dios. Incluso lo describe como un amor preliminar. Y entonces, nosotros pasamos por muchas prácticas y nuestra práctica depende en qué estado estamos, en qué peldaño nos encontramos. Por ejemplo, si uno quisiera hacer un viaje, ya digamos, Balkumar, justamente estamos hablando de sus viajes, estamos hablando de viajar a ver a Maharaj. Ya nos contó que era un viaje, había que hacer, ¿no? 3 etapas. Tun, tun. Pero imaginemos que alguien, digamos, quiere viajar a un lugar más distante. Digamos que uno quiere ir, o que mucha gente quiere ir a la India. Ok, vamos a la India. Entonces, digamos que la primera etapa uno está todavía en su casa, pero tiene el deseo de ir. Esa es la primera etapa. Y bueno, estudia libros sobre la India, cómo se viaja, ¿no? ¿Qué clase de, cuánto cuestan los pasajes, dónde se puede uno alojar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está en los libros, ¿verdad? El Shastra nos da el panorama completo desde donde nosotros estamos hasta donde tenemos que llegar y nos podemos hacer una idea de qué se requiere. Y entonces posiblemente el siguiente paso es ahorrar, ¿no? Trabajar y ahorrar dinero para comprar los diferentes tickets, ¿no? Los pasajes que vienen, que hay que tomar. ¿M? Y seguramente eh, en términos de cronológicos, el primer pasaje que va a pagar va a ser, digamos, su taxi al aeropuerto. ¿M? Y la primera persona que va a conocer fuera de su casa en ese viaje va a ser el chofer del taxi. Y en cierta forma va a ser su guru. En cierta forma va a tener que someterse a lo que el taxista haga. ¿M? Es decir, que en ese taxi de repente uno va a experimentar ciertas dificultades, un bloqueo, si es que uno está en Bolivia, eso es muy típico, o la calle está en mal estado, se sacude, pero uno aguanta todo eso porque tiene que llegar al aeropuerto. Entonces, eh, en esa etapa uno hace diferentes tipos de sadhana, quiere decir práctica, hacia un fin, pero este fin se da por etapas. Entonces, es diferente el sadhana que uno tenía antes de subirse al taxi. El sadhana que uno tenía antes de subirse al taxi era desarrollar el deseo, informarse, conseguir los medios y hacer las reservas. Una vez que está en el taxi, ¿qué es lo que uno hace? Pues tiene que aguantar lo que tome ese taxi. De repente es un viaje incómodo, quién sabe, a veces va rápido, a veces da susto, a veces va muy despacio, etcétera. Pero es otra etapa.
Y cualquier cosa que esté pasando en el taxi depende del conductor del taxi, ¿m? Y del vehículo que se tenga. Entonces uno está dependiendo. Pero digamos, uno llega al aeropuerto y en el aeropuerto se despide del taxista. Así que en cierta forma, en la práctica espiritual también uno puede tener diferentes maestros y a veces uno se despide de algunos maestros porque ha entrado en otra etapa. Y no porque lo haya olvidado, no porque haya sido un mal taxista, no porque ese carro no le guste a uno, sino porque simplemente son etapas en la vida y en esta siguiente etapa, entonces más bien necesita contactarse con las autoridades en el aeropuerto, ¿sí? Las autoridades tanto del país donde uno está para que le sellen su salida. De repente la aduana le tiene que revisar el equipaje y fundamentalmente la compañía aérea tiene que verificar los billetes, los tickets que uno tiene, ¿no? Los horarios de partida, el tipo de avión, etcétera. Todo eso va a ser verificado ahí. Entonces, en esa etapa, cuando uno está en el aeropuerto, todavía hay muchas cosas que tiene que hacer, pero ahora su enfoque es diferente, su sadhana es diferente. No es lo mismo que hacía cuando estaba en el taxi, no es lo mismo que hacía cuando estaba en su casa antes de embarcarse. ¿Cuál es su enfoque en ese momento? Su enfoque es, bueno, tengo un tiempo limitado, ¿sí? No es que uno va al aeropuerto y empieza, dice, ay, no, yo quiero, a ver, voy a jugar ajedrez, estoy viendo aquí personas bien interesantes, podemos jugar ajedrez con estos señores que están yendo, no sé, a Turquía, bueno, yo estoy yendo a la India, pero vamos a jugar ajedrez o voy a tomar unos juguitos. No, no, eso, eso no es la preocupación primera, la preocupación primera es, ¿dónde está la aerolínea? ¿A qué hora sale el vuelo? ¿Dónde debo entregar mi equipaje? ¿Sí? Y después, si tengo a la mano mi pasaporte, mi visa, tengo que ir a las autoridades. Entonces, en ese momento, su mundo es diferente, su práctica es diferente, ¿no? Es la misma persona, es la misma meta, pero tiene una práctica diferente y tiene un objetivo distinto en esta etapa. ¿M? Entonces, bueno, obtiene su pase a bordo, deja su equipaje, va a migración, le sellan su pasaporte, revisan su equipaje, ok, puerta de embarque, listo. Ahora, estando en la puerta de embarque, sí uno puede relajarse un poco si le queda un poco de tiempo, ¿sí? Ahí sí puede conversar con alguien, etcétera, pero mirando el reloj. Y finalmente, pasajeros con destino a tal lugar, aborden el avión, uno se sube al avión. Ok, una vez que sube al avión, cierran la puerta, no hay vuelta atrás, ¿no? ¿Y cuál es el estado mental de esa persona? ¿En qué va a estar pensando ahí? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, le van a dar instrucciones. Siéntese en ese número de asiento. Le dicen cómo funcionan las cosas en el avión, si hay algún problema, qué es lo que tiene que hacer, dónde están los baños, dónde está la salida, etcétera, etcétera. Pero ahora uno depende de quién, del piloto. Si hay un piloto en ese avión, ese ya es un viaje más complicado, es un aparato más avanzado. En cierta forma, uno tiene ahora otro gurú, ¿no? Puede que sea el mismo, ¿no? ¿Quién sabe? En caso muy raro, el mismo chofer que era taxista se baja, se pone de piloto o bueno, se pone de oficial de migración, le sella, otra vez se cambia de uniforme, se pone de capitán del avión, sube al avión, pero eso es extremadamente raro, es muy improbable que ocurra. Lo más probable es que cada una de esas va a ser una persona distinta. Y entonces uno está en el avión y depende del piloto. Y aún así va a depender en primera instancia de los asistentes de vuelo, ¿sí? Cuando quiere hacer algo va a tener que llamar a un asistente de vuelo. Entonces, en esa etapa, el piloto es el personaje principal, es como el gurú, es como un capitán, pero hay otras personas de las que uno depende
para todo lo que está haciendo en el avión. Pero uno está contento porque va a llegar finalmente al lugar que quiere llegar y también eso tiene sus inconvenientes. A veces hay turbulencia, uno se asusta, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? De repente uno pidió comida vegetariana y le traen pollo, no sé. Entonces, hay inconvenientes o el que está al lado de uno, que ese puede ser el mayor inconveniente. Si es una persona fastidiosa que habla todo el tiempo, no sé qué. ¿Cuál es la solución? Tolerar, aguantar. Ok, va a ser hasta llegar. Y finalmente, entonces uno llega a esa ciudad. Y en esa ciudad se va a despedir del, del capitán, del avión, de los tripulantes, incluso de los compañeros que pueden haber sido agradables o desagradables. ¿Sí? Ya está en esa ciudad. Pero cuando uno llega, digamos, a la India, pues va a llegar a Delhi. Delhi no es todavía Vrindavan. De ahí todavía le va a tocar otro viaje, ¿sí? Pero ya es otra etapa. Va a necesitar alguien que lo conduzca a ese destino, ¿sí? De repente va a ser otro taxi, ¿no? Otro conductor y ese conductor lo va a llevar de Delhi, no sé, pues a la estación de tren, toma el tren, se baja en el tren, toma el rickshaw, ¿no? Llega a Brindavan y ahora la dirección exacta. ¿Cuál es la dirección exacta? Entonces, cada cosa toma muchos pasos. Cada paso es como un peldaño en esta escalera y uno tiene que actuar según el peldaño en que se encuentra. Y es justamente, esta mañana estábamos leyendo en el Dharma, es justamente lo que dice el Dharma. El Dharma dice, aquí le preguntan a Babaji Mahasaya, ok, hay muchas prácticas aquí espirituales, hemos visto, pero ¿cuál debo yo practicar? Y entonces Babaji Maharaj le dice, tienes que practicar de acuerdo a la calificación que tengas y a la etapa en que te encuentres. Fíjense, es dos cosas tan importantes. ¿Mm? La pregunta fue, por favor, instrúyeme con claridad qué tipo de bhajan debo practicar. ¿Mm? Y obviamente Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna. Dice, debes siempre cantar sin ofensas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, esa instrucción es para todos. Pero sin embargo, Babaji Mahasai le dice, dos cosas tienes que saber. ¿Cuál es tu adhikar? ¿Cuál es tu elegibilidad? ¿Y en qué etapa estás de tu práctica? Así que en cierta forma, el Shastra Guru, el que nos enseña el Shastra, es como el guru inicial, ¿no? Y el Vajan Guru ya en la etapa de cuando uno ya esté practicando un servicio íntimo va a ser otro maestro. Pero, ¿dónde nos encontramos en la actualidad? Y aquí Krishna nos ha dado eh, claridad con este verso. Dice, depende si estás apegado todavía a complacer tus sentidos, entonces todavía no has despegado, todavía no saliste de tu casa. Estás todavía en tu casa. Hay deseos de hacer esto, de hacer el otro, de llegar a este lugar, pero aquí dice, si todavía tienes el deseo de complacer los sentidos, todavía no estás practicando bhakti. Puedes estar practicando otras cosas muy interesantes, muy buenas, conductivas a, y está bien que lo hagas, porque es la etapa en la que estás. Entonces, normalmente nosotros, bueno, por lo menos ese es mi caso, pues todavía no hemos arrancado, sí, estamos todavía ahí. ¿Será cómo será que bueno? A ver, yo también voy a cantar un poco de Hare Krishna, ok, me voy a asociar con esos devotos, pero si uno no ha llegado a la firme convicción que tiene que abandonar todos los deseos de complacer los sentidos y solamente desear complacer a Krishna, entonces todavía no ha entrado en el verdadero viaje.
Y por eso Rupa Goswami dice Hrishikena, Hrishikesha, Sevanam Bhaktir Uchate. Da como definición del Bhakti que esta práctica empieza cuando uno ya no tiene interés en complacer sus propios sentidos, sino solamente complacer los sentidos del Señor de los sentidos, que es Krishna. Entonces, bueno, pero eh, el tema es que este viaje sí vale la pena. Y entonces hay que hacer todo lo que hay que hacer desde donde estemos. Entonces, si uno se salta una etapa, ¿no? Si uno piensa, no, ahora yo solamente me voy a sentar como uno se sienta en el taxi o en el avión, pues no va a hacer progreso, porque en esa etapa lo que tiene que hacer es moverse para conseguir los medios, incluso para tomar el taxi, qué decir para comprar el billete del avión, qué decir para conseguir el taxi en destino. Entonces, uno tiene que actuar según la plataforma en que se encuentra y esforzarse en este ah, sendero del yoga. ¿Mm? Y no hay que problematizarse porque uno no esté en la etapa final y tampoco hacerse problemas sobre cosas que ni siquiera uno está ahí, ¿no? Hay gente que se complica la vida, se enoja con otros devotos porque uno dice, no, 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 llegando a Brindavan es a la izquierda, o si dice, no, 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 es a la derecha, pero él está todavía, no sé, en Cochabamba o en Santiago. Uno ni siquiera se ha subido al taxi, ni siquiera está en el avión, ni siquiera llegó a la India. Entonces, no es un momento para pelearse con nadie. Es decir, todavía ni ha empezado su viaje en serio. Entonces, que uno piense, oh, pero esto fue así, no exactamente en el mundo espiritual, esto no es así, esto es así. Eso no es el problema ahora. El problema ahora es cómo te apegas a Krishna, cómo le ofreces a Krishna tus alimentos, cómo le ofreces a Krishna tus actividades, cómo haces que tus apegos vayan disminuyendo, cómo empleas tu tiempo al servicio de Krishna, cómo puedes meditar en Krishna, cómo cantas tus rondas. Entonces, ¿cómo haces para darte tiempo para Krishna? Ese es como el principal desafío. Date tiempo para Krishna. ¿Cómo vinculas tu trabajo con Krishna? ¿Cómo vinculas tus amistades con Krishna? ¿Cómo renuncias a amistades o personas que no te inspiran en la conciencia de Krishna? O incluso trabajos que te alejan de tus posibilidades de servir a Krishna. Sí, hay una expresión muy interesante de Srila Sridhar Maharaj, y quizás con esto terminamos, pero obviamente la meta es amar a Krishna, es Krishna Prema. Aquí hay un poquito de ruido, voy a poner esta cosa. La meta es Krishna Prema, amor puro por Krishna, pero no es el principio. Entonces, igual que en los ejemplos que tenemos, no estamos empezando de ahí. Perdón, aquí había anotado esto. Disculpen. Aquí está. Entonces, incluso en este mundo, ¿por qué una persona, estando, digamos, en general tan cómoda en su casa, en su niñez, donde tiene todo, le dan alimento, no le dan cariño, no tiene que preocuparse de pagar el alquiler ni nada, pues vive contento, su mamá lo quiere, su papá lo quiere? ¿Por qué se tendría que ir de la casa? ¿Por qué tiene que ir a la escuela? Y de hecho, la mayoría de las personas odia ir a la escuela o le parece una pésima idea. Hay otras personas que sí les gusta la escuela una vez que van. Claro, levantarse temprano para ir a la escuela no es la mejor noticia, pero finalmente de repente uno encuentra cosas interesantes en la escuela, ¿no? Aprende ciertas cosas, y después se le ocurre de repente ir a la universidad, ¿no? De repente hay como va al Kumar, se le ocurre ser médico encima de ahí.
una cosa difícil, pero bueno, está esperando que algo va a funcionar y uno sigue esforzándose para que al final uno piensa, voy a estar en una situación mejor que lo que estaba cuando era niño ahí en mi casa. Ahí. Pero al final lo que uno va encontrando son más y más dificultades. Pero si uno encontraría el amor de su vida, ¿ok? ¿Qué hace alguien que encuentra el amor de su vida? Empieza otra vida. Se olvida de todo, ¿sí? Incluso abandona, no sé, su propia comodidad, quizás hasta deje su carrera, puede dejar su fortuna. Hay algún idiota que canta, yo dejaría mi religión por ti, cuando la religión es la meta, pero bueno, idiotas hay. Pero, y es interesante que, bueno, perdonen que me salga del tema, pero justo hicieron una entrevista a una famosa Miss, así hay concurso de Miss Universo, y le dicen, qué haría usted si su novio o la persona con la que quiere casarse no acepta su religión, ¿no? ¿Qué hace usted? Y ella contesta muy inteligente, esa señora. Dice, el amor de mi vida es Dios. ¿Qué me importa este tipo? O sea, finalmente. O sea, si la meta de la vida es Dios, pues lo dejo al tipo. O sea, no voy a dejar a Dios por esta persona. Y es una lección increíble. Uno deja todo por amor, pero si la meta de tu amor es amar a Dios, entonces todos los otros amores pasan a ser secundarios. Eso ya es, qué decir de, no sé, de tu gato. Entonces, este es el tema. El amor es lo más importante. Y Sridhar Maharaj, ¿qué es lo que dice? Le preguntan, Sridhar Maharaj, como toda la gente pregunta, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿No? Entonces vienen los cristianos, dicen, no, el fin del mundo, aquí están las señales, se está calentando el planeta. Otros dicen, no, 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 aquí los gobernantes son los demonios, se está acercando el fin del mundo. ¿No? Unos dicen, faltan 427.000 años todavía que va a durar Kali Yuga y después, no sé, va a haber alguna catástrofe, hay señales, veo, ¿no? Aviones que dejan estelas blancas en el cielo, seguramente estamos en líos. Entonces, toda la gente tiene alguna idea del fin del mundo. Pero ahora le preguntan a Sridhar Maharaj, Maharaj, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Y qué respuesta da Maharaj? Dice, el fin del mundo es cuando te quedas sin amor. Eso sí que es una respuesta. Ah, eso es el fin del mundo. Imagínense qué peor podría ocurrir. Que se caigan las casas, que se rompa, no sé, que se arruine el teléfono, el celular no funciona. Pues si te quedas sin amor, ya te quedas sin nada. ¿Y qué amor? En este caso estamos aspirando al amor más grande, que incluso es más allá del amor de este mundo. Aún por los amores de este mundo uno puede renunciar a tantas cosas, pero por Krishna uno puede dejar este mundo. Entonces, ese es el tema. Estamos empeñados en alcanzar este amor por Krishna, pero hay que estar dispuestos a seguir las diferentes etapas y hacer todos los esfuerzos y sacrificios que cada etapa merece. Sin embargo, el principal es buena asociación, sadhu sangha. Sadhu sangha, sarva shastra koila vamatra sadhu sangha sarva siddhi hoy. Eso dijo Chaitanya Mahaprabhu. Todas las escrituras han dicho que un momento de asociación con una persona santa es más valiosa que todo en la vida. Y entonces hay que buscar. Y si uno no encuentra la asociación más elevada, pues por lo menos lo que haya, alguien que tenga esa meta, alguien que quiera llegar a Krishna, alguien que quiera servir a Krishna. Ya esa persona para nosotros tiene que ser la mejor entre todas. Y esa es una pregunta que le hacen a Chaitanya Mahaprabhu. Le dicen, y al final, ¿quién es mejor en este mundo? Y el Señor Chaitanya dice, el que canta Hare Krishna. Entonces nosotros tenemos que reconocer a esa persona como la mejor entre todas. Y entre esas personas, porque esa pregunta le hacen 3 veces. En 3 años distintos le hacen la misma pregunta a Chaitanya Mahaprabhu. Y después él dice
Se refiere a la persona que canta con más fe, como un Madhyamadikari, como una persona en intermedio, en un nivel intermedio. Y el tercer año responde lo mismo, pero refiriéndose a la persona que tan solo verla, uno se inspira en el canto de Hare Krishna. Entonces, obviamente, está refiriendo de que entre todas las personas, el devoto más neófito es la mejor. Aunque uno le vea complicaciones, que sea una persona medio difícil, igual es mejor que alguien que no tiene la meta de la conciencia de Krishna. Igual es mejor. Ahora, de entre esos, si uno quiere ir más lejos, pues alguien que tiene una fe y una práctica más firme, mejor. Y después, entre esos, pues siguiente etapa, un devoto puro. Entonces, igual eso va por pasos. No es que lo primero que uno conoce en la conciencia de Krishna es justamente yo estaba yendo por la calle en la completa Maya y me encontré a un Uttama Adhikari, a un súper, ¿no? Prabhupada, ¿no? Estaba yendo por la calle y Prabhupada, hola hermano, ¿cómo estás? Ven aquí, vas a vivir con nosotros, vas a cantar. No va a ocurrir de esa manera. De repente alguien le va a dar un librito hasta de mala gana, no sé qué, va al templo. En el templo hay problemas, no sé qué, un lío, que el bhakta no sé cuántos no lo quiere a uno, que por qué no lavaste los platos, o sea, todavía hay un camino que recorrer hasta que uno llegue ahí. Pero esa práctica ayuda, ¿sí? La práctica del ashram es una cosa muy linda. Y aquí pues nos alegra mucho que Bal Kumar, nuestro querido Bal Kumar, que ha vivido tantos años ahí en el templo de Cochabamba, ahí de estudiante todavía. Ahí hacía su servicio con buena gana pues muy querido por todos. Y aquí todos los devotos que están aquí conectados, pues devotos muy, muy queridos todos, ¿no? Govinda Nandini Pujari muchos años, Lila Madhuri también muy entregada a ofrecerse para Krishna, Madhu, Madhu Priya ahí siempre sirviendo a Krishna y Olga también haciendo ya sus primeros pasos. Pero con todo, aquellos que han tenido una experiencia de ser entrenados en un ashram son muy afortunados. Esa es una experiencia realmente inolvidable y recomendable para todos. Y si uno no puede haber practicado en ashram, bueno, por lo menos en su casa practicar y servir a los sadhus, buscar asociación, etcétera, etcétera. Eso, devotos del Señor, muchas gracias. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o comentar algo, si quieren lo pueden hacer por el chat o pueden tomar el micrófono, como ustedes prefieran. Ahí, ¿qué nos va a decir Balcumar? A ver. Desde lejano Chile. Ahí volvió el audio. Ay, Está sin audio. ahora estás con audio. Eh, no, yo tengo pura gracia, ¿no? Me Ah, siento bendecido. ay, Bendecido totalmente. Hare Krishna. Dice que ha sido lo mejor de mi vida en el Arram, allá en Cochabamba. Fue como estar en Bekunta, Ay, cierto. un pedazo de cielo en este mundo. Hare Krishna. Me acuerdo para Prahlad, solía decir que el mundo del Arram era maravilloso. Uno descubría lo duro que era el mundo cuando estaba fuera del Arram. Cierto. Yo no le creía mucho en esos años, pero yo con los años le encuentro toda la razón. Ay, Hare Krishna. Y Cierto. es cierto, uno se queja. Otra vez me topé aquí por las redes sociales con Titania Kripa, que estaba en Uruguay. ¿Se Hare acuerdan de Krishna. Titania Kripa? Oh, Ahí, y claro, concluíamos que sí, que la época más maravillosa de nuestras vidas fue justamente en Cochabamba, cuando nos peleamos hasta por plata, ¿no? ya, Ay, ay, ay. Muy lindos años realmente. qué bonito. Sí, es la mejor parte del viaje, a pesar de que
no es que uno estaba ya en Krishna Prema, pero esa práctica es sumamente deseable, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si alguien dice, no, 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 no se necesita templo, haz templo en tu corazón. Está bien, pero eso va a ser para alguien que ya pasó por el templo, alguien que ya pasó por el ashram, porque en una etapa de la vida uno sí necesita como la respiración, estar en un ashram y vivir con devotos, ¿no? ¿Qué hace el médico si la persona no respira? ¿Eh? Empieza a hacer el certificado funcional. Eso. Claro, si una persona tiene un pequeño problema así, ¿no? Se rasmilló el dedo, incluso si se cortó la mano, todavía eso tiene remedio. Pero si alguien dejó de respirar, ya, listo. No, nada. ¿No? Hay un tiempo, claro, dicen el RCP, tiene un tiempo. Bueno, ahora hay muchas medidas que la tecnología provee para suspender un poco, retardar el momento, pero una vez que pasa, nada que hacer, ¿no? Oye, bueno, Eso, eso mismo. Qué lindo va a Kumar estar contactados, ¿ah? Y a ver si, no sé, si quiere compartir algo Govinda Nandini, Lila Madhuri, Madhu, Olga, o quieren hacer alguna pregunta. Tenemos todavía unos minutitos más, si quieren hacerlo. Ya, Ya, Hare Krishna. ya. Y justamente hablando de templo, hay una buena noticia. Es que como va a ser Ratha Yatra este otro próximo fin de semana, Govinda Nandini, em, hay un templo por la misericordia de Tapas Prabhu, que no hace mucho ha abandonado el cuerpo. En Suecia creo que es donde ella vivía. Yo no lo conocí, hemos hecho así una, no ceremonia, pero hemos cantado vayans cuando él abandonó el cuerpo y él ayudó para abrir este templo. La casa que le donó el papá Govinda Nandini y es claro, en Sacaba dice que hay movilidades y ahí ya hay un templo donde ella donde nos va a recibir a todos los sanghas y con con Ratha Yatra, em, que, que allí van a llegar devotos para el Ratha Yatra. Eso quería comentarles. Ya hay. Así que bueno, el mundo no se acaba en Sacaba. Se puede ir al templo. Qué maravilla. Qué bonito. Una buena, buena noticia, excelente. Primer año Ratayatra en Cochabamba. Primera vez. Ah, hermoso. Sí, hablando buenas noticias, es una fantástica noticia. Maravilloso. Qué bien. Hare Krishna. Ya, qué lindo. Una consulta, ¿cuándo es el Rata Yatra? El domingo que viene, 29. Mm, Así que los ay, que qué puedan lindo. vengan, así de paso lo ves a tu papá. Sí, acabo de volver de coche. Mm, Pero bueno, qué hermosa noticia, en verdad. Gracias. sí, media vuelta. Ah, El perfecto. domingo, mira, el domingo 29 va a ser el Ratha Yatra, va a empezar a las 9 de la mañana y todos están invitados a ayudar a decorar la carroza. La carroza vamos a decorar el día, vamos a empezar el día sábado y vamos a terminar el día domingo. Quienes quieren hacer guirnaldas, eh, quienes quieren ayudar haciendo bolitas dulces, quienes quieren hacer cosas para repartir en el paseo, pueden hacer y llevar ese día, el domingo, que va a para empezar el Ratha Yatra, va a empezar en la Plaza de las Banderas y vamos a seguir todo el Prado y yo creo que vamos a terminar en la calle Ecuador y la plazuela Juan del Granado.
Entonces, todos están invitados a ayudar, a cooperar. Vamos a pasar, o sea, tienen ahí en este chat, tienen direcciones, teléfonos. Quienes quieran donar dinero, también está bienvenido para comprar las flores, para comprar boga. Todo está bienvenido. Entonces, es un servicio muy grande. Ya, qué maravilla, Lila. Excelente. Es el servicio que nos está dando la vida. No tenemos ideas de lo que se trata servir al Señor Jagannath. Les pido a todos que participen, traigan a su familia, abran su corazón, por favor. Abran su Eh, corazón. Maravilloso, maravilloso y sagrado evento de Dios mismo. em, el embajador de la India ha publicado en todas las redes que se va a hacer este Ratha Yatra en Bolivia. Está muy contento, así que tenemos que esmerarnos para hacer este Ratha Yatra y se lleve a cabo con las bendiciones de Radha Krishna y Srila Gurudev. Ya, qué maravilla. Qué bien devotos al Señor. Así que bueno, ahí tenemos esta hermosa oportunidad. Muchas gracias por compartir esas hermosas noticias. Gracias, Prabhu Balkumar, por conectarte. Y lo mismo Govinda Nandini, Lila Madhuri, Madhu y Olga. Que estén todos muy bien. Mis reverencias. Dandavat. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Mis Hare Rama. reverencias también a todos los devotos. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna, muchas gracias. Jai Jagannath. Jai Baladeva. Jai Shubhaladeva. Sudarshan Chakra Juki. Jai. Haribo. Hare Krishna. Ay, Haribol. Hola a todos, Hare Krishna. Y Hare. hoy día Yagya, también a las 3 de la tarde, por favor, vengan. Jai. Está reactivando Cochabamba. Balkumar, tiéntate por ahí, a ver si te animas de a poco, ¿ah? Dejo. Haribol de otra. Cobra. Haribol, gracias, hermosísima clase. Gracias a ustedes. Hare Krishna de otra.